Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver brevemente, a resumir, a comprimir un poco lo que fue la libertad o la clase en la temática de libertad de expresión, como para traer un poco de acompañamiento a, a esa clase. Un derecho, la libertad de expresión, desde mi punto de vista, como eje del sistema constitucional y del sistema constitucional democrático o de las democracias constitucionales. Eje de la democracia. La libertad de expresión siempre es vista como que tiene un plus de adicional de protección en referencia a otros derechos en los sistemas constitucionales. Y esto tiene una razón de ser, que a través de diferentes puntos hoy vamos a tratar de por lo menos tener una introducción a la libertad de expresión porque no se agota en los puntos que vamos a ver en esta clase. Vamos a brevemente a tratar de romper una idea que tenemos de libertad de expresión porque es mucho más que eso. Vamos a hablar de las dimensiones que tiene la libertad de expresión. Vamos a hablar en dónde está el cuerpo normativo brevemente, si bien hay muchos instrumentos jurídicos en donde es reconocido la libertad de expresión. Vamos a ver algunos, por lo menos, de nuestra Constitución y algunos instrumentos de derechos humanos. Ese es el segundo punto que vamos a abordar y específicamente, por supuesto, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13. Y después vamos a ver, como un cuarto punto, las responsabilidades ulteriores en cuanto a cuando la libertad de expresión daña otros derechos, qué sucede y qué herramientas, qué institutos tenemos para proteger o para tratar de alguna forma reparar eh, esos datos o esa información dada a través de la libertad de expresión o ese uso de la libertad de expresión cuando choca contra otros derechos, cómo puede ser dañado. Ese es el cuarto punto. Y viendo a ver qué doctrinas tenemos, por ejemplo, como la de Campillay y Real Malicia en nuestro sistema normativo. Y por último, una gran reflexión que esta va a ser simplemente una pequeña introducción porque tenemos un video donde nosotros hicimos en el Observatorio de Derecho Internacional Público y Privado de Democracia, Libertad de Expresión y Redes Sociales con dos disertantes. ¿Qué tiene que ver con esto? El nuevo rol de informarnos y el nuevo rol que cumple o que toca la libertad de expresión a través de las redes sociales. ¿Qué sucede con esto? ¿Tenemos más libertad de expresión o tenemos menos libertad de expresión a través de las redes sociales? Y eso es un punto para mí clave que tenemos que pensar y son los desafíos que tenemos en este nuevo siglo, nosotros como nuevas generaciones. Así que en estos 5 puntos voy a comenzar a abordar por el primero, siempre haciendo una aclaración en base a estas clases grabadas, que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque quedan y después pasa el tiempo y siempre uno va estudiando, va aprendiendo y quizás estas clases pueden notar que quizás tienen una falta de información o puede existir algún tipo de error o uno da una vuelta más sobre el asunto y quizás tiene una opinión distinta que la que uno manifiesta en esta grabación. Entonces no perdamos de vista eso, que siempre uno está evolucionando, por lo cual este video en un futuro puede llegar a tener algunos cambios, ya sea de opinión o algunos errores, porque uno siempre está aprendiendo. No existe alguien que lo sabe todo. Uno se dedica con mucha pasión a esto, pero eso no significa que uno tenga el conocimiento pleno de todo. Lejos de eso. Mientras uno más estudia, más se da cuenta que menos sabe. Así que, bueno, pero vamos a abordar el tema de la libertad de expresión. Esto lo digo porque además tiene que ver con la libertad de expresión. No es que no tenga relación. Entonces, siempre hablamos de la libertad de expresión y vamos a tratar de entender por qué esta cosa, bueno, por qué tiene un plus, por qué se dice que tiene un plus de protección adicional y por qué se justifica o no que lo deba tener en las democracias este derecho, esta protección. Siempre, y preguntamos siempre en la clase, bueno, ¿qué es la libertad de expresión? Y siempre vamos de las 3 dimensiones que yo quiero abordar hoy, que es una dimensión individual, otra dimensión social y otra dimensión política. De estas 3, siempre abordamos la primera.
la libertad de expresión desde la dimensión individual, desde un derecho individual más, desde un derecho humano más, desde un derecho sustancial, individual de cada uno, que es esto de exteriorizar o no hacerlo, lo que pensamos, lo que sentimos, a través de diferentes signos, a través del habla, como estoy haciendo yo ahora, a través de la escritura, a través del arte, a través del cuerpo, y a través de diversos medios y signos que tenemos para poder expresarnos. Entonces, ese es el primer aspecto individual, esta posibilidad que el emisor tenga, o cada persona humana, cualquier criatura humana, dice Heli, tenga esta cosa inherente a cada uno de poder expresar, exteriorizar, sacar los pensamientos, las críticas, los sentimientos, y hacerlo, insisto con esto, con diferentes signos. No es solamente el habla o la escritura, sino también el arte, lo que expreso con mi cuerpo y con diferentes signos que yo puedo expresar. Eso en la calle encontramos libertad de expresión cuando hay carteles, paredes pintadas, signos también culturales y demás. Todo habla, todo nos comunica. Desde ese lugar es un simple derecho humano, es un derecho sustancial como cualquier otro derecho. Pero, y además, cuando decimos la libertad es sin filtro y sin ningún tipo de restricción de tener esta libertad, ¿no? Desde este punto de vista que se le da esa protección, ahí vemos un poco o empezamos a entender por qué ese plus de protección. ¿Y por qué? Y porque en definitiva, si tengo esta libertad de poder emitir y hacerlo, nadie me lo puede restringir. Prácticamente estamos hablando de un derecho absoluto. Con cuidado. No estoy diciendo que sea un derecho absoluto, sino un derecho cuasi absoluto, y vamos a ver después por qué. Pero abordemos ahora la otra faceta. No significa solamente la posibilidad de exteriorizar o de no hacerlo de cada uno de nosotros, sino también el aspecto social. Significa esta posibilidad, esta dimensión social de poder recibir el conjunto de emisiones de pensamientos, de críticas, de sentimientos de los otros. Es esta posibilidad de recibir de los otros la libertad de expresión. Recibimos el conjunto de información de los otros, y ahí es donde nosotros también, al escuchar con comillas, porque en definitiva, como dije, no solamente el habla, al recibir este conjunto de opiniones, críticas e información, nosotros hacemos un trabajo intelectual. Nosotros tenemos más información. Y a partir de que tenemos más información, es que realmente somos verdaderamente libres. Cuando conozco, sé que puedo elegir y ahí elijo y ejerzo mi libertad. Pero acá se ve la faceta social, es decir, la faceta social significa recibir el conjunto de aquellas libertades de expresión, si se quiere, individuales, porque eso ayuda a la finalidad de la búsqueda de la verdad. Uno, si simplemente se queda con lo que uno emite, y no puede compartir con nosotros y nosotros recibir, no llegamos nunca a lo que es la verdad. Tiene una faceta en referencia a lo social con este conjunto de ideas e informaciones que puedan ser recibidas por los otros, ¿no? Y en este ida y vuelta de emitir y recibir es que se logra también la autonomía de la voluntad de cada uno de nosotros. Uno elige, no solamente ejerce la autonomía, perdón, cuando uno expresa, ¿sí? Yo puedo expresar, en este momento estoy ejerciendo como profesor, entonces mi autonomía, mi propio plan de vida es ser profesor. Bueno, sin la libertad de expresión, desde el punto de vista individual, de poder emitir, no podría hacerlo. Por lo que hablo, por lo que digo, por lo que expreso, por lo que escribo. Pero también me hace la otra faceta, la faceta de poder recibir, y acá viene la dimensión individual social, el conjunto de opiniones críticas respecto, por ejemplo, de los estudiantes, y recibo ese conjunto de opiniones y disidencias y diversidad que traen al aula, y uno ahí hace un trabajo intelectual y enriquece y llega realmente a lo que es eh, la verdad, si se quiere, ¿no? Y ahí vemos cómo hay un aspecto individual y un aspecto social, no solamente de emitir, sino de recibir ese conjunto de información, y hacemos nosotros ese trabajo
intelectual y logro mi propio plan de vida. No solamente como docente, sino también porque tengo más información y decido en base a eso. Y después viene la faceta política. La faceta política en relación también con la dimensión social, que tiene que ver con el derecho, que la libertad de expresión es también que me garanticen recibir el conjunto de las opiniones, los sentimientos, las críticas y las expresiones individuales de los otros, porque la faceta política tiene que ver con las decisiones colectivas. Y las decisiones colectivas, que se ven reflejadas claramente, por supuesto, en las normas las obedecemos y tenemos legitimidad al conjunto de normas, inclusive a la Constitución, porque es creada por el pueblo. Y el pueblo somos todos. Y somos todos debatiendo, somos todos escuchando y emitiendo opinión. Y así es como cuando uno emite y recibe, razona y en base a todo lo que razona de lo que escuche, puede tomar una decisión en base a una política pública, en base a una decisión colectiva de los otros. Por eso hay que garantizar la libertad de expresión y la pluralidad de voces. Y ahí se ve un juego de vuelta lo de esta idea de no solamente de la libertad de expresión de emitir, sino de recibir, en esa pluralidad de debate público en el cual todos participamos. Y no solamente todos emitimos opiniones, sino también que escuchamos. Y ahí está el enriquecimiento y ahí está donde podemos tomar las mejores decisiones, que no quiere decir que no cometamos errores, sino que vamos a evitar en probabilidades caer en el error cuando podemos escuchar a todos. Yo siempre doy el ejemplo en la clase, por ejemplo, si decimos tenemos que establecer pautas de convivencias en el aula. Eh, la mayoría fuma y una de las decisiones es, ¿se puede fumar dentro del aula? Bueno, quizás si simplemente la libertad de expresión, porque una de las formas de emitir la libertad de expresión es a través del voto, ¿no? Es simplemente votar por sí o por no, quizás la gran mayoría dice sí, se puede fumar dentro del aula. Ahora, ¿qué sucede si le damos a la libertad de expresión esta posibilidad de ampliarla y de poder no solamente emitir, sino también escuchar los argumentos y los fundamentos de decir por qué sí, por qué no podemos fumar en el aula? Y quizás escuchamos a dos estudiantes que son asmáticos y eso nos hace cambiar a nosotros la decisión de votar en lugar de que podamos fumar en el aula a no fumar, por tener la consideración y entender y razonar, entendiendo al otro, escuchando al otro, recibiendo la información del otro, que es el aspecto social de la libertad de expresión. Nosotros hacemos un trabajo intelectual y decidimos de una cuestión política, de una cuestión de decisión de organización, ¿sí? Y este es el aspecto político. Cuando garantizamos la libertad de expresión, tomamos mejores decisiones. Este aspecto me parece sumamente importante porque es lo que le da sentido a por qué a la libertad de expresión es el eje de la democracia o tiene un plus de protección para la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo tiene que gobernar o gobierna si todos pueden participar, si todos pueden escucharse. Y para que todos puedan participar, todos puedan escucharse y decidir, para que haya una verdadera libertad del pueblo, necesitamos garantizar la libertad de expresión, no solamente las que se pueden emitir desde el aspecto individual de cada uno, sino el aspecto el segundo, el aspecto social, de recibir. Y acá cerramos entonces estas tres dimensiones, la individual, la social y la política. La política como las decisiones colectivas que necesitamos garantizar la pluralidad de voces, no solo de emitir, sino de escucharnos. Y es tan importante, fíjense, la libertad de expresión que, por ejemplo, es la primera enmienda de Estados Unidos. Por ejemplo, en 1789, en la Revolución Francesa, fue uno de los derechos que más se buscó tutelar. Entonces, partamos de esta introducción a la libertad de expresión con esta idea y estas tres grandes dimensiones de lo que es la libertad de expresión. Ya no podemos decir que solamente la libertad de expresión es esta posibilidad de emitir y exteriorizar como un simple derecho humano sin tener este aspecto de recibir el conjunto de informaciones como un derecho social y como un derecho político. Es en la esencia de la democracia.
Y también diferenciar, y acá cerrando un poco el primer punto, de lo que es la libertad de prensa. Cuando hablamos de la libertad de prensa, simplemente estamos hablando de un actor, de un emisor específico, que son los medios de comunicación o los periodistas, que tienen su labor y su profesión de realizar esa actividad de emitir y difundir. Cumplen un rol fundamental, si se quiere, en esta etapa, no solamente de la individual, sino también de la social y política, porque es esto de que llegue a todos, ¿no? De difundir. Que un poco esto ha quedado, no quiero decir viejo, pero con las redes sociales creo que es lo que decía en el punto 5 que tenemos que abordar, si ya sigue siendo de esa forma, ¿no? Nos informamos, estamos en un momento inédito en el cual la información por redes sociales creo que es totalmente expansiva, abrumadora, innovadora y demás. Pero volviendo al tema entonces, tenemos que concluir las tres dimensiones de la libertad de expresión que hacen a la autonomía personal de cada uno, a la autonomía de la voluntad, aquel artículo 19 de la Constitución, de que cada uno elija y pueda ser libre de elegir su propio plan de vida, y uno elige cuando conoce. Entonces necesitamos recibir la información, necesitamos recibir las opiniones para realmente poder ser libre. La autonomía no es solamente poder expresar, ¿sí?, lo que quiero ser, sino también decidir lo que quiero hacer, y necesito de la información y las opiniones y la pluralidad y la diversidad que trae y la riqueza que trae las opiniones de los otros. Y desde ese lugar tenemos que abordar también el otro eje fundamental. Por un lado la autonomía, pero por el otro lado la autodeterminación colectiva, la democracia, que hace posible a través de la libertad de expresión. No existe democracia, no existe soberanía del pueblo si no pueden participar todos, emitir sus opiniones y escucharnos. Esto es muy importante, mantener estos dos ejes presentes en la libertad de expresión, la autonomía y la democracia. Que no se agota la democracia, por eso ya tenemos que abordar esto, que la democracia no es solamente votar. Votar es una forma en la cual se ejerce la libertad de expresión y uno vota cada 2 años, vota un conjunto de medidas porque elige un partido político, y además lo hace sin fundamento. Es decir, en el voto uno no expresa los fundamentos de por qué elige, ¿sí? A diferencia de la libertad de expresión, que ya es todo el tiempo, no es cada 2 años. Uno todo el tiempo se está expresando y escuchando a los otros en referencia ya no a medidas y conjunto de medidas políticas, sino cada medida en particular. ¿Qué opino del matrimonio igualitario? ¿Qué opino de la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué opino de las políticas de salud actuales? ¿Qué opino de ciertos planes sociales? ¿Qué opino de la economía? Todo el tiempo uno está ejerciendo la democracia y escuchando a los otros. Y eso es muy importante, porque todo ese proceso es lo que hace que luego podamos decidir. Así que cerrando este punto, me gustaría abordar, bueno, ¿y dónde está reconocido el derecho a la libertad de expresión? Bueno, tenemos en el sistema, primero en nuestra Constitución, artículo 14 y 32, tenemos en lo que es en los tratados o en los instrumentos de derechos humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, eso creo que está, si no mal no recuerdo, en el artículo 4, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 19, en el instrumento de los pactos civiles y políticos, en el artículo 19, y en nuestra querida Convención Americana de Derechos Humanos, o el Pacto San José de Costa Rica, en nuestro artículo 13. Y es muy importante abordar el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión por dos motivos. Uno es porque nuestra Constitución no dice mucho, y está pensando además en la libertad de expresión de hace 150 años atrás, ¿no? Un sistema donde el miedo era que el Estado que el Estado restringiera o censurara a esta libertad individual, si se quiere,
¿sí? Del aspecto individual, de que cada uno pueda emitir y cada uno pueda exteriorizar sus pensamientos. Era como resguardar los derechos del individuo del Estado, que el Estado no se meta. Esta es un poco la idea que está en la génesis de nuestro sistema constitucional y de muchos, por la idea o por el contexto social, político y cultural de hace 200 años atrás. Por eso comienza el artículo 14, que recuerden que el artículo 14 siempre todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Esto es lo que le da, además del principio que se habla mucho de lo que derechos deben ser reglamentados con respecto a la ley, es decir, legalidad, pero acá está de que los derechos no son absolutos. Acá nace esto, o sea, no son absolutos, sino que deben ser reglamentados, se reglamentan para poder ser ejercido. Sale de acá. Pero fíjense qué contradictorio esta primera parte del artículo 14 con lo que dice específicamente con la libertad de expresión, que dice de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Es decir, que todos los habitantes gozan de este derecho. ¿De qué? De emitir, de exteriorizar, de publicar las ideas sin censura previa. Sin censura previa implica sin filtro, sin control. Después vemos lo que pasa. Pero todos tienen este derecho a poder emitir y exteriorizar sin ningún tipo de restricción, termina diciendo este artículo. A pesar que la primera parte dice conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Pero sin perjuicio de esto, esto es muy claro. Sin censura previa es lo que le da esta cuestión del plus que yo les mencionaba de protección. Como que eso no nos podemos meter. Que opinen, que hablen, ¿sí? Que se exteriorice y que se publique, en este caso, ante la prensa. Pero no nos alcanza con esta idea del Estado de una obligación de no hacer, sería, ¿no? De no hacer respecto a la Constitución, sino que la Constitución lo refuerza además con el artículo 32. El artículo 32 que dice, trae dos prohibiciones, dice que el Congreso Federal no, creo que dice no restringe o no debe dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta, acá la libertad de imprenta entendida como la prensa escrita, y además no debe establecer sobre ella la jurisdicción federal. Dos prohibiciones. Que el Congreso Federal no se mete y no legisle en libertad, un aspecto de la libertad de expresión que es la libertad de imprenta, perdón. Es todo un aspecto, o estas dos restricciones, una es la que acabo de mencionar, y la segunda es que no establezcan sobre ella jurisdicción federal, hacen a la idea de garantizar la autonomía de las provincias, que sean las provincias en definitiva que saquen leyes en referencia a esto, y que sean las propias administración de justicia provinciales que se encarguen de resolver estos conflictos. Que no sea el Estado federal, sino que quede reservado a las provincias. Este artículo fue incorporado o modificado, como según la visión que tengan de la reforma o no de 1860 por la provincia de Buenos Aires para garantizar la autonomía en realidad, por supuesto, de la provincia, pero también esto se expande a todos los estados federados de la República Argentina. Entonces, con esa idea, fíjense cómo refuerza además, si quieren proteger, la idea de fondo es esto, es querer proteger de los estados la libertad de expresión y específicamente del Estado federal, que esto quede para las provincias. Acá vemos cómo el 32 y el 14 juegan en forma más explícita porque podemos encontrar otros artículos de la Constitución que hagan manifiestas ciertas cuestiones de la libertad de expresión, como de publicar las leyes y demás, pero acá se ve esa protección, digamos, de forma bien clara. Siempre que hablamos de libertad de expresión en nuestra Constitución, traemos el 14 y traemos el 32, con esta visión del Estado de hace 200 años atrás. Pero yo considero que esto requiere de un complemento, de una armonización y una actualización. Y por eso es que incorporamos a través del 75, inciso 22, la Convención Americana, dentro de todos los instrumentos, yo me voy a abocar ahora a lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 13. El artículo 13, cuando les pido por favor que luego lo lean, yo lo tengo acá presente, que habla de libertad de pensamiento y de expresión,
trae unos 5 incisos. 5 incisos que se refieren y que expanden todo aquello que no dice nuestra Constitución. Fíjense qué importante, ¿no? Cuando hablamos y trabajamos el 75, inciso 22, lo poco que dice, si se quiere, dice mucho en referencia a la no censura previa, pero lo poco que dice en cuanto a libertad de expresión y como complemento de una manera muy sustancial, ¿sí? Los derechos con la Convención y específicamente la libertad de expresión con el artículo 13 de la Convención Americana. De tal manera que vamos a ver hasta que en algún punto hay ciertas como contradicciones, si se quiere, que vamos a analizar. Por ejemplo, el inciso 1 dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, ideas de toda índole. Fíjense cómo acá le da este aspecto a la libertad de expresión, no solo individual, sino también de difundir, buscar y recibir la información e ideas de toda índole. Acá vemos el aspecto social y el aspecto político, cómo lo amplía el artículo 13 en forma manifiesta y sigue y dice, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, que era lo que mencionaba yo al principio, que no se agota únicamente con la palabra, la libertad de expresión, ¿no? Pero esta idea, insisto, ¿no? De que no solamente tenemos el derecho a emitir, a exteriorizar, sino también a buscar, y tengo el derecho a recibir la información, las opiniones, las críticas, los sentimientos del resto de todos, porque eso vuelvo al comienzo, hacia la dimensión social y hacia la dimensión política, hacia la búsqueda de la verdad, el no social, y hacia la búsqueda, o mejor dicho, a poder tomar libremente una decisión conjunta, escuchando la pluralidad de voces de las decisiones políticas entendidas como organización o organización de las decisiones que tenemos que tomar porque vivimos en comunidad. Y esto nos afecta a todos. Y ahí está la soberanía del pueblo. Eh, entonces, fíjense este primer aspecto, cómo lo refuerza el artículo 13. Y pasemos al inciso 2. En el inciso 2 toca dos temas: la censura previa y la responsabilidad ulterior. Diferenciemos bien estos dos conceptos que son distintos. Ya dijimos, y leo un poco, avanzo con el artículo, inciso 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura. O sea, no puede estar sujeta la posibilidad de la libertad de expresión a un control o a un filtro, ¿sí? No existe, no puede. Pero, dice, puede estar sujeto a responsabilidades ulteriores. Y establece las que deben ser expresamente fijadas por ley y ser necesarias para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Acá menciona los supuestos casos de responsabilidades ulteriores y los requisitos por ley y en estos supuestos, cuando afecten estas cuestiones. Esto tengámoslo muy presente. Entendamos esto, ¿no? Censura sin control, responsabilidad ulterior es la responsabilidad posterior. Decí lo que quieras, te vamos a dejar que puedas emitir tus opiniones, tus críticas y que digas las máximas barbaridades que quieras, inclusive que generes un daño. Fíjense cómo la libertad de expresión hasta permite que generes un daño, ¿sí? Ya lo dijiste, ya dañaste, pero ahora vas a tener que responder. Si en cierta medida ese daño fue contundente y no tolerable, bueno, vamos a ver cuánto puede afectar al honor de las personas y en todo caso vas a tener que responder civil o penalmente. Con mucho cuidado lo que estoy diciendo, ¿no? Por eso esto tiene que ser fijado por ley y en estos casos. Porque si yo todo el tiempo estoy responsabilizando posteriormente por los dichos, termina generándose una censura indirecta. No voy a decir nada porque me van a responsabilizar, ¿sí? O sea, me coacciona la responsabilidad posterior a poder emitir lo que realmente pienso. Es como que yo daba este ejemplo en la clase que digo, si le digo a los estudiantes,
no sé, no hablen de determinado tema, porque les voy a poner un 1 en el parcial. Entonces la responsabilidad ulterior va a ser un 1 en el parcial. Bueno, por supuesto, si no quiero que hablen de determinado tema, no los estoy de una forma censurando en forma indirecta, ¿no? Eh, Así que esto es como para que comprendan la responsabilidad posterior. Con estos requisitos, recuerden, el inciso 2 me muestra los requisitos para que haya responsabilidad ulterior. Pasemos ahora al inciso tercero. Habla de, y me parece interesante también esto, no se puede restringir el derecho de libertad de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias y aparatos usados en la difusión de información, o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Y aquí quiero marcar dos cuestiones. Una es también esta forma de poder censurar indirectamente. Si yo tengo el poder, siempre está, ¿viste? Fíjense cómo se observa siempre el poder desde el Estado, ¿no? No desde un poder hegemónico o económico, sino que tiene esta visión, por lo menos este cuerpo normativo o estos incisos. Pero esta idea, ¿no? El Estado tiene posibilidad de dar pauta oficial. La pauta oficial es, te doy dinero para que publicites mis actos de gobierno, porque un sistema republicano, una de las características del sistema republicano es que tiene que dar transparencia e información de lo que hace. Acá cumple también el derecho a libertad de expresión, no solamente emitir. Tenemos derecho, como libertad de expresión, a saber qué es lo que está haciendo el gobierno. ¿Eh? Esto tiene que ver, fíjense ahí cómo se relaciona también con el sistema republicano. Bueno, entonces el Estado o el gobierno da dinero para la pauta oficial y que publiquen sus actos de gobierno. Ahora, si yo digo, perfecto, si no opinás de acuerdo a favor de mi gobierno, yo no te doy ese dinero, esa pauta para que publicites y se la doy a otro medio, es una forma también de censurar. Pero me interesa el segundo punto de este inciso, que dice aparato de difusión de información o cualquier otro medio que estén encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Acá es como que abre un poco la idea y esta idea que tiene el trasfondo, creo también ideológico, de la libertad de expresión liberal, que tiene que ver con que existe un libre mercado de ideas, un libre mercado de información. El Estado que no se meta, que cada uno opine, hable, escriba, se exprese, y ahí el Estado tiene que hacerse un lado, no meterse. Eso se va a regular solo. Quienes opinen se hagan un lado, si quienes tienen una opinión, quien tiene la opinión diferente, bueno, hablará el que tenga una opinión distinta, y ahí se va a dar la diversidad en ese mercado de ideas, con esa regulación, digamos, en forma de que el mercado lo regula solo, ¿no? Esta es la idea más liberal y que nace también con Joan Stuart Mill eh, en lo que fue en el siglo XVII, en el siglo XVIII, perdón, esta idea de un estado de omisión y de no meterse y de no hacer, y que circulen las ideas sin la intervención del Estado. Pero tenemos que tener otra mirada. Tenemos que traer otra mirada y por eso damos nosotros siempre el texto de Owen Fis, el efecto silenciador de la libertad de expresión. Owen Fis es más contemporáneo en la actualidad, escribe este artículo que es imperdible, me parece que hay que leerlo una y mil veces porque es muy rico. Y habla esta idea, Owen Fis, justamente de que a veces si el Estado no cumple un rol distinto, si simplemente, por ejemplo, hay ciertas voces, como las voces quizás, o los discursos del odio, el dice de la pornografía, o el abuso de los dineros en las campañas eh, políticas, pueden traer una vulneración a la libertad de expresión. ¿Y de qué punto? Y bueno, dice él, los discursos del odio, o por ejemplo los discursos que hacen en referencia a la mujer, o el discurso de la mujer, digo, el discurso de la mujer como esta idea hegemónica de la masculinidad, de
tratar a la mujer como que es la que tiene que estar en la cocina, como que es la que tiene que estar lavando los platos, limpiando la casa, ocuparse de la familia, porque no puede hacer otra cosa. Y es el hombre, ¿no? Esta idea tan arcaica, es el hombre el que sabe, el que se mete en la política, el que puede opinar y hablar y demás. En esta idea, este discurso, ¿sí? En contra de la mujer lo que hace es silenciarla. Pero no porque no pueda hablar, sino porque cuando hable, ¿quién le va a dar valor después del prejuicio creado que la mujer en realidad no tiene nada para decir? Y esto no solamente se ve con la mujer, se ve en varios aspectos y estigmas que se generan en la sociedad por ciertos discursos que para mí son hegemónicos y lo que hacen es, no, ¿para qué voy a escuchar? ¿Para qué voy a escuchar? O si escucho, me entra por un oído y me sale por el otro porque ya tengo el perjuicio de que, por ejemplo, ¿qué puede opinar la mujer de la vida política o de la economía o qué sabe, ¿no? De ciertas cuestiones relacionado con la pornografía. Toda la pornografía que se ve en base a esto es siempre a la mujer sumisa, a la mujer obedeciendo, ¿no? Hay un mensaje muy fuerte detrás de eso. Y eso impacta, eso silencia de algún punto. Silencia la libertad de expresión. Por un lado, por el estigma, pero también hay otro aspecto que Bonfils aborda, que es esta idea de que hay algunos que tienen voces más fuertes que la de otros. Si todo el tiempo escuchamos las mismas voces y esas mismas voces no nos dejan a nosotros escuchar las voces de los grupos más desaventajados de la sociedad, no existe libertad de expresión. La libertad de expresión tiene que ver con que exista la pluralidad de voces y para eso necesito levantar la voz de los que nos tienen voz. Y eso para a veces, para levantar la voz de los que no tienen voz, es necesario bajar el volumen de aquellos que tienen más voz y más poder. Y ahí garantizo esta pluralidad de opiniones y de voces. Bueno, si todo el tiempo está hablando una voz, 45 minutos, por ejemplo, en relación a favor o en contra del aborto, no importa. Y tenemos una hora y estuvimos 50 minutos escuchando a la misma persona hablando o a favor o en contra del aborto, bueno, para un momentito, tenemos que escuchar otras voces. Tenemos una hora, vamos a escuchar 15 minutos a cada uno. 15 minutos va a ejercer cada uno su libertad de expresión individual, pero le vamos a garantizar en esos 15 minutos segmentados que hablen 5 o 6 personas la libertad de expresión social y política del resto, de recibir y no perderme las opiniones de los demás. De esos 5 que hablen, quizás yo tomo una decisión distinta y me enriquecí que escuchar 40 minutos a una sola persona. Bueno, la reflexión acá es en nuestra realidad. ¿Cuáles son las voces que están hablando 45 minutos, 50 minutos de una hora? ¿Cuáles son esas voces? ¿Cuáles son esos medios? ¿Cuáles son? Bueno, ¿cuál es el rol? Y la idea de Owen Fitch es que el Estado tenga que no meterse en el contenido, sino justamente tener este rol de garantizar la pluralidad de voces. Que el Estado, si ve que hay uno que esté hablando 45 minutos, sea a favor o en contra, no importa, es que garantice los 15 minutos y reparta quizás más equitativamente las diferentes diversidad de opiniones. Inclusive darle y equiparar, silenciar para equipararle a aquellos que no tienen voz, los que no aparecen nunca, los que no tienen la posibilidad también hasta económica de poder hacerlo, ¿no? Entonces, en esa pluralidad de voces, nosotros garantizamos la autonomía de cada uno, la libertad individual de cada uno, no solamente de los que tienen más poder, sino los que no tienen, y también le garantizamos la autonomía al resto, porque podemos escuchar las voces del resto y nosotros elegir nuestro propio plan de vida con mayor libertad. Y cuando elijo con mayor libertad mi propio plan de vida, puedo participar también en la vida política, decidir. Ahora sí tengo una opinión más fundada con respecto a lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, con respecto a lo que es matrimonio igualitario, con respecto a lo que es educación o salud. Fíjense cómo este nuevo rol que trae Owen Fitch, que trae por el instrumento de la igualdad, ¿sí? Garantizar la libertad de expresión,
pero ya no esa libertad de expresión individual liberal, sino la libertad de expresión de todos. Es como libertad de expresión, dice él, contra libertad de expresión. La libertad de expresión entendida individual de solo hablar, la libertad de hablar, versus la libertad de expresión colectiva de todos. Y esto es un poco la idea que él trae, ¿no? La idea de igualar la pluralidad de voces para garantizar la libertad de expresión de todos, no solamente de emitir, sino que todos podamos recibir. Y cuando recibimos, nosotros elegimos libremente. Esta idea me parece fundamental de Owen Fish. No quiero hacer muy extenso la clase porque si no se me van a aburrir y dormir. Pero tengamos esa idea presente de Owen Fish, leamos el texto que además es sumamente rico. Después tenemos dos incisos más, pasemos al inciso cuarto, que habla específicamente que los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ley a censura previa. Ojo, acá está la excepción. ¿Cuándo? Con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección de la moral de la infancia y la adolescencia. Excepción a la censura previa, puede haber censura previa en esta cuestión específica de espectáculos públicos a niños, niñas y adolescentes. Esto es importante, tiene un fundamento muy fuerte, además de lo que se busca proteger. Que lo debemos acompañar, lean el artículo 1 de la ley 20056, de nuestra legislación que habla de la prohibición, esto de darle identidad de niños y niñas en cuanto sean partes de un proceso judicial, sean víctimas o victimarios. Me parece que esto complementa. Y acá fíjense cómo, de alguna forma, el inciso cuarto parece contradecir el artículo 14 de la Constitución. Sin censura previa, y acá me da una excepción, ¿no? Tengámoslo presente. Y por último, el inciso quinto, estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio racial, religioso, que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive raza, color, religión, idioma u origen nacional. Acá también esta prohibición parece hablar, si se quiere, o de responsabilidad posterior, decir lo que quieras, pero por estas razones te puedo responsabilizar, o algunos pueden llegar a considerar que por estas razones podría existir también censura previa. Acá ya vemos cómo, por eso no es un derecho absoluto, sino decimos cuasi absoluto, ¿no? Esto es un poco cerrar el tercer punto en forma lo más breve posible que pude hacerlo respecto a lo que es el cuerpo normativo. Pero el artículo 13 de la Convención, que habla, y lo mencionamos todo el tiempo, bueno, responsabilidad ulterior, bueno, ¿qué es la responsabilidad ulterior o posterior? Esta cuestión, y acá ya abordamos el cuarto punto respecto a la responsabilidad posterior o ulterior. Es esta idea un poco, si se quiere, como hablamos, de la importancia y el plus que tiene la libertad de expresión, de que es excepcionalísimo los casos en los cuales se puede censurar y que debe ser tomado con mucho cuidado, ¿no? En base al eje o a la protección de la democracia, es, bueno, te permito exteriorizar o no hacerlo, pero en esto, ¿no? Exteriorizar lo que quieras, pero cuando choca con otros derechos, quizás puede llegar a existir la posibilidad de que respondas, de que tengas que responder. ¿Por qué? Y porque tiene que haber un sistema, una protección, o una herramienta, un remedio jurídico para cuando la libertad de expresión vulnera la intimidad, vulnera la honra de la persona, la dignidad de la persona, la privacidad de la persona, que se pueda reparar, ¿no? Y acá nace esto de la responsabilidad posterior. Yo voy a hablar acá de dos grandes, hay diferentes formas de responsabilizar, pero vamos a tomar dos grandes doctrinas que nacen en base a responsabilizar cuando una noticia es falsa. Tenemos una noticia falsa y bueno, ¿qué es lo que puedo hacer cuando eso vulnera la dignidad o la honra o la privacidad de una persona? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, tengo dos caminos que yo siempre digo esto para tratar de simplificar, lo simplifico de esta forma para que se pueda quizás entender mejor. Que es en base al sujeto que se ve afectado.
si a quien se le dio afectado la honra, la dignidad, la privacidad o la intimidad, es un funcionario público, o hay interés público, es decir, o es un particular, pero está, digamos, inmiscuido en un asunto de interés público, o es una figura pública, la libertad de expresión va a tener mayor protección y va a bajar, si se quiere, la protección a la honra o a la intimidad de las personas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y tiene un fundamento. Le damos más protección a la libertad de expresión porque las figuras públicas o el interés público hacen a la vida democrática. Entonces, hago una mayor protección a la libertad de expresión. Y ahí utilizo real malicia, ¿sí? Cuando somos personas privadas o no hay interés público, utilizo el estándar de protección o la doctrina de Campillay, que me protege más la intimidad y me protege menos la libertad de expresión. Y tiene un fundamento, porque si no hay interés público, no hace tanto la vida democrática. Entonces, estos son los dos caminos y me paro de una noticia falsa que afecta a el derecho al honor. Si soy funcionario público, interés público, real malicia. Si soy un privado, no hay interés público, me voy a Campillay. ¿Y qué es lo que dice la teoría o la doctrina de la real malicia creada en New York Times con Sullivan? New York Times con Sullivan, 1964. Lo dejo para que ustedes le peguen una breve leída, pero tenía que ver con la segregación racial. Sullivan era un comisario que sacan una noticia en el diario New York Times, y aquí se crea la teoría de la real malicia, ¿sí? Que establece 3 requisitos para que haya responsabilidad posterior. ¿Soy funcionario público? Perfecto. ¿Voy a iniciar acciones? Voy a tener que demostrar, por supuesto, el carácter de que esto implica interés público, que soy un funcionario público como primer requisito. Como segundo requisito de esta doctrina, eh, requiere que el periodista o el periódico tenía conocimiento de esa falsedad de la noticia o actuó con total despreocupación, como que no le importó mucho investigar eso. Es decir, el segundo aspecto es, tenía conocimiento de la falsedad o actuó con notoria despreocupación. Pero no me alcanza solamente con eso para responsabilizar. Necesito el tercer elemento, que es el dolo. Actuó con malicia, actuó con la intención de generarme un daño. Fíjense lo difícil que es demostrar estos últimos 2 requisitos, ¿no? ¿Y por qué es difícil? Porque se le da mayor protección, o se intenta, o la finalidad de esta doctrina es darle más protección a la libertad de expresión, porque esto tiene que ver con qué, con el interés público, tiene que ver con la democracia, tiene que ver con el sistema republicano, ¿sí? Porque soy un interés, perdón, soy un funcionario público. Eh, Además de que tengo muchísima más voz para poder aclarar esta situación, ¿no? Entonces, dejemos en claro esto. 2 salvedades. Hay una diferencia porque en New York Times con Sullivan nosotros adoptamos en nuestro sistema, por ejemplo, a través de muchos fallos, pero uno es patitó. Pueden leer ahí, considerando, si mal no recuerdo, el 8 y el 11, específicamente acá habla de los requisitos, pero agrega algo más. Por ejemplo, patitó, que es no solamente la noticia, hechos falsos, sino también que quizás puede llegar a hablar, y esto es medio peligroso, de opiniones falsas. No de hechos, sino también de opiniones. Eso es una salvedad que quiero hacer respecto a esto. Bien, eso por un lado. Ahora pasemos directamente a lo que es Campillay. Campillay, ya ahí ya no soy un funcionario público, ya ahí soy un privado, o puedo llegar, algunos sostienen esto, que sea un funcionario público, pero que no haya interés público, que sea algo totalmente, pero sumamente íntimo, 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 privado del funcionario, que nada hace a la vida democrática, nada hace a el interés público, ¿sí? Acá sí podría aplicarlo, ¿eh? Por eso siempre decimos una persona privada, o que no existe interés público, ¿sí? Esto dejémoslo
en claro. Ahí sí levanta la protección a lo que es la honra o al honor de las personas. ¿Y qué es lo que se tiene que demostrar? Bueno, por supuesto que estamos hablando de una noticia falsa, ¿sí? Pero acá lo importante es que para eximirse de responsabilidad, los periodistas o el diario tienen que haber cumplido al menos con uno de estos requisitos, que es que haya citado la fuente. Si no citó la fuente es que haya utilizado el verbo potencial. Si no utilizó el verbo potencial, que no haya dado la identidad del sujeto. ¿Sí? ¿Se entiende? Estos son los requisitos para eximirse de responsabilidad. Y algunos muy bien dicen, bueno, pero si no dio la identidad del sujeto, claramente el sujeto no va a iniciar la acción porque no saben que, ni siquiera sabe que se refirió a su persona, ¿no? Algunos plantean eso, cuando claramente pueden dar la identificación de la persona, no es únicamente dar con nombre y apellido, ¿no? Se pueden dar datos muy claros y precisos que se identifique, ¿no?, a la persona sin la necesidad de identificarlo por nombre y apellido. Eso también tengámoslo en cuenta. Pero la idea de Campillay es esto, es poder demostrar al menos alguno de estos requisitos. Citar la fuente, si no citó la fuente, el uso del verbo potencial, si no utilizó el verbo potencial, que no haya dado la identidad del sujeto. Si se da al menos uno de estos, no hay responsabilidad. Esto tengámonos presente. Y a veces en la clase confundimos porque se pregunta al revés, no por la negativa, decir, bueno, ¿cuándo no hay responsabilidad? Cuando no se demuestra alguno de estos elementos. Entonces tengámoslo en cuenta desde las dos perspectivas. Si me paro del lugar del medio de comunicación o del periodista, tengo que demostrar que cumplí al menos uno de estos. Si me paro del lado yo damnificado, lo que tengo que demostrar es que no cumplió con ninguno de estos. ¿Sí? No que no cumplió con ninguno de todos estos juntos, que no cumplió con al menos uno de ellos. Esto quiero que queden claros porque a veces en la clase confundimos. ¿Utilizó alguno de estos? No hay responsabilidad. Si utilizó uno de ellos, perdón, al revés, acá sí lo dije yo mal yo. Si utilizó uno de estos, no hay responsabilidad. ¿Sí? Esto es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué sucede si utilizó uno de estos? Es decir, citó la fuente, es decir, bueno, me tengo que ir a mi casa, no puedo iniciar ninguna acción civil, o la inicié, pero no pude demostrar que no cumplió con ninguno de los tres. No, tengo una posibilidad, que es, si yo puedo demostrar que la noticia, o el medio, o el periódico, o el periodista, conocía de esa falsedad y actuó con dolo, con esa intención, yo sí puedo responsabilizar. ¿Se entiende? Porque acá lo que estoy pidiendo siempre cuando se trata de demostrar esto que la noticia es falsa, y que tenía conocimiento de esa falsedad, es una mayor protección a la libertad de expresión, pero tengo que demostrar mucho más. Bueno, pero eso no implica de que yo en un supuesto privado, de interés privado, no habiendo podido demostrar la doctrina de Campillay y teniendo la herramienta de poder demostrar lo que es prácticamente indemostrable, que es esta cuestión de el conocimiento de la falsedad y el daño, si yo puedo demostrar eso, sí puedo responsabilizar. Así que bueno, espero que esta parte, porque siempre es como que trae mucha complejidad poder entenderlo, pero para tener claridad voy a hacer un reconto de esto. Real malicia, funcionario público o interés público o figura pública. Campillay, privado o que haya interés, que no haya interés público. Utilizo la doctrina de Campillay. Real malicia, ¿qué debo demostrar? Por supuesto, que hay una figura pública o interés público que que el periódico conocía y tenía conocimiento o actuó con despreocupación de que la noticia era falsa y actuó con dolo. Los tres elementos, ¿para qué? Para que haya responsabilidad. Vamos a Campillay. Campillay, soy un privado o no hay ningún tipo de interés público y hay un interés privado. Utilizo esta doctrina. Una noticia falsa,
Pero, ¿qué sucedió? El medio me demuestra que cito la fuente. No hay responsabilidad. El medio no cito la fuente, pero el medio me demuestra que utilizó el verbo potencial. Podría haber generado, tendría, ¿no? No dio certeza. Bueno, se exime de responsabilidad. No cumplió con ninguno de estos dos, pero cumplió el tercero. No dio la identidad del sujeto. No tiene responsabilidad. Ahora, si no cumplió con ninguno, al menos ninguno de estos, por supuesto que siempre va a tener responsabilidad. Esto tiene que quedar en claro. Que es la tarea justamente del que se ve afectado, del actor, del que demanda. Yo voy a demostrar que no utilizó ninguno de esos tres, ¿sí? Esto tiene que quedar en claro, pero no esos tres en forma conjunta. Yo demuestro que al menos uno de ellos no estuvo, ¿sí? Eso tiene que quedar en claro. Ahora, si utilizó uno, no tengo responsabilidad. ¿Y qué hago si no tengo responsabilidad? Puedo recurrir, ¿sí?, a demostrar la malicia, el dolo, que conocía la noticia que era falsa y que utilizó esa noticia falsa para dañarme. Con esto cerramos lo que es libertad de expresión, ya nos pasamos, estamos prácticamente en una hora. Nos queda abordar un último tema que es la reflexión sobre la libertad de expresión, las redes sociales y la democracia. Con esto que por un lado trae una noticia positiva. Las redes sociales nos permiten emitir y exteriorizar, garantizar la libertad individual. Esto es un momento inédito, ¿no? Todo el mundo puede expresar y decir lo que quiere, pero trae un aspecto negativo también, y en referencia a lo último que dije. El primero es lo que queremos hasta ahí nomás, porque hay una autorregulación privada de las redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, de que muchas veces pasa por un filtro y si la empresa considera que eso no es apto, ese contenido, no lo publica. Y esto no está controlado tanto por el Estado. Esto es una regulación privada. Son los privados los que dicen que sí, que no. Ojo, acá hay una censura previa y encima una censura previa hecha por privados. Y el segundo aspecto son los algoritmos. Muy peligroso. Porque los algoritmos generan una forma de enviar la información, ¿sí?, que nosotros buscamos previamente. Es decir, los algoritmos me leen qué es lo que a mí me interesa y en base a lo que me interesa me mandan esa información. ¿Y qué es lo que se está vulnerando acá? La libertad justamente de expresión con la dimensión social. Porque estoy recibiendo únicamente lo que, como yo pienso y me pierdo la pluralidad de opiniones y de voces. No recibo ya la pluralidad de lo que no me interesa, sino recibo únicamente lo que a mi mundo le interesa. Y se pierde este aspecto social, se pierde la pluralidad y se generan burbujas de segmentación de pensamientos únicos que no le hacen bien, por supuesto, a la democracia porque no permite la integración de la multiplicidad de opiniones. Esto está muy bien explicado en el webinar por dos personas que saben muchísimo más que yo, que tenemos subida a esa clase. Así que, cerrando toda esta cuestión, espero que les haya sido más claro. Sé que un poco la doctrina ahí con Real Malicia y Campillay quizás puede llegar a traer un poco de confusión, pero bueno, leyendo específicamente el fallo de Campillay, en el artículo, en Considerando 7, está muy bien explicado ahí por la Corte. Les mando un saludo, espero que anden bien y que les haya servido el video.